100. Todo esto en una jornada en la que arrancamos ya con mal pie, por lo menos en los datos que acaba de presentar la locomotora europea, que parece enfriarse, que parece apagarse, y así lo constatan los datos. Los pedidos de fábrica alemanes se han desplomado, han caído en picado y se han desplomado un 10,7% en tasa mensual esos pedidos de marzo, frente a una previsión que situaba además esos pedidos creciendo un 2,3% y sin embargo se hunden menos 10,7%. Es el dato peor que se registra desde la pandemia, ya que la fabricación sigue teniendo los peores resultados. Se señala en ese análisis de los datos que hemos conocido esta mañana como hay una caída muy fuerte y pronunciada en la industria automotriz y de componentes. De hecho, según el dato que hemos conocido, los fabricantes además han visto esa caída, ese impacto, con una caída de pedidos del 47,4% en lo que es el sector de la fabricación de vehículos en comparación con el mes anterior. Son datos mensuales, y también los pedidos extranjeros han caído, se han desplomado un 13,3%, mientras que los nacionales han disminuido un 6,8%. Muy mal dato, que ve cómo pesa esa fábrica alemana, esos pedidos industriales que caen en picado, que se desploman un menos 10,7%, según ha explicado y publicado la Oficina Federal de Estadística, la Destatis, esta mañana, y que vuelve a despertar los temores sobre ese enfriamiento y esa caída de la industria en la locomotora europea en Alemania. El preliminar, 0,8%. Tenemos también los precios de importación en Alemania, este dato peor de lo que se esperaba. Se ve un comportamiento de menos 3,8% en los precios de importación, que nos estaría reflejando lo que hace un par de días vimos en los gráficos de Robin Brooks, de IF, sobre cómo había un componente deflacionario en la economía alemana. Viene Alemania de un más 2,8 a un menos 3,8, reflejando que va a tener una caída muy importante de inflación en los próximos datos que conozcamos, pero sobre todo que su economía también va marcando un frenazo importante. Mírenlo aquí. En quiebra. Así está el ejército alemán, pese a las promesas del gobierno federal de inyectar recursos al mermado presupuesto militar, el cual ya es incapaz de dotar a sus tropas eficazmente ni de mantener operativos el 100% de sus equipos. Y es que las contradicciones filosóficas en el país germano al parecer también impactan al presupuesto federal alemán. Décadas de discursos pacifistas y ecológicos al parecer han hecho mella profunda en la operatividad de la Bundeswehr. ¿Podrá el gobierno alemán superar sus inconsistencias? En las elecciones locales en Reino Unido, porque los conservadores de Sunak están siendo derrotados a estas horas. José de la Morena, cuéntanos qué está pasando en esas elecciones, cómo se está viviendo. Muy buenas tardes. Si Sunak quiere repetir cuando salgan las elecciones generales, el panorama que se le antoja es un abismo. En realidad, los conservadores hasta ahora solo han ganado uno de los distritos y lo han hecho por los pelos. En un distrito donde se supone son muy favoritos, han conseguido 19 escaños y los liberales demócratas 15, los independientes 2. O sea, en un sitio donde los laboristas no tienen representación, aún así casi no ganan. Y donde los laboristas tienen representación, pues ni os cuento. Por ejemplo, esto estamos hablando de Torbay, ¿vale? Que logran ganar 5 escaños en el Consejo de Devon, así que los demócratas liberales ganan 3, los independientes pierden 8. Es verdad que ahí es donde estaba esa unión, pero al no haber laboristas no sufre el Partido Conservador. Pero decía, High Peak, 8 escaños en el Consejo de Derbyshire, queda así. Los laboristas, 29. Los conservadores, 10. 2 para los verdes y los liberales demócratas, 1. Insisto, 29-10. Seguimos con esa comparativa, yendo solamente a esa parte de Tories y el Labour Party, de los conservadores y los laboristas. Bueno, Sudhans, por ejemplo, 19 demócratas liberales, 7 conservadores, 3 verdes y 1 independiente. Otro que sin tener representación los laboristas se lo llevan hasta los liberales. Insisto, que se llevan 19 frente a 7 de los conservadores que actualmente hasta ahora tenían esa parte. Los verdes incluso se llevan Mitt Suffolk, esto es histórico, no había pasado nunca, se llevan 18 de los 34 escaños de ese consejo, es verdad que todavía faltan 8 resultados, pero ya lo tienen. Así que, primer consejo que controlan por completo, ese de Mitt Suffolk. En fin, ¿qué está pasando en realidad?
Pues creo que se puede ver en este gráfico que tienen a mi derecha. Es Steve Fisher el que publica esto, es un académico que trabaja con John Cattridge en análisis electoral en la BBC. Es bastante bueno y suele acertar, pero es que si se fijan en esa línea, lo que viene a explicar y lo que está contando en ese tuit que ha puesto el señor Fisher es que este es el peor momento para el partido conservador desde 1997. Es decir, la peor elección de la historia conservadora desde el miércoles negro. El miércoles negro fue el 16 de septiembre de 1992. Hay que recordar que se vieron obligados incluso a retirar la libra esterlina en ese momento del mecanismo europeo de cambio ante las dificultades económicas que había. Bueno, pues desde ese momento, desde ese miércoles, que fue un desastre, hasta ahora nunca habían sufrido una derrota como la que están sufriendo en las elecciones locales y que es sin ninguna duda el preámbulo de la que va a ser seguramente, y salvo que pase algo terrible para los laboristas, la caída del Partido Conservador, esté Rishi Sunak o no. Lo que han sufrido con Boris Johnson y con Liz Truss en 2022 les está pasando una factura, insisto, espectacular, que se está viendo, que como refleja aquí en este gráfico que ven, pues se ve claro, es la primera vez que los laboristas lo tienen tan claro y que están tan confiados, a pesar de que incluso ni siquiera ellos están consiguiendo convencer al electorado por completo, como vemos con algunos independientes en algunos distritos o con los verdes sacando muchos escaños. Está habiendo muchísimo cambio, insisto. La ventaja de hoy es más alta que en cualquier otro año posterior a lo que vino después del miércoles negro. Es decir, solo hubo un castigo más duro contra quienes gobernaban en Reino Unido después de una de las peores crisis económicas de su historia, cuando se tuvo que retirar, insisto, la libra esterlina del sistema de cambio europeo por la que estaba cayendo, 1992. Bueno, pues solo las elecciones posteriores fueron tan malas como lo están siendo ahora para los conservadores. Por esta razón, Arabia Saudita, China y el diésel de Rusia hunden la economía de Europa y al petrodólar. Se han estado produciendo muchos cambios geopolíticos en los últimos años y todo indica que algunos países están haciendo todo lo posible para cambiar el orden mundial. El reinado de Estados Unidos como la mayor potencia jamás había estado tan amenazado, y es que los países que quieren intentar tomar el trono están forjando alianzas y realizando acciones antes impensables. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo y el país con las segundas mayores reservas, está comprándole más diésel a Rusia. Y no hablamos de pequeñas cantidades en largos periodos, no. Arabia Saudita compró 2.5 millones de barriles de diésel a Rusia en tan solo 10 días. Esto sucede menos de un mes después de que Europa prohibiera la importación de diésel ruso. Pero lo más loco de la situación es que a pesar de que Arabia Saudita asegura que compra el diésel barato a Rusia para consumo interno, también está vendiéndole diésel a Europa, y por supuesto, mucho más caro. El presidente Dmitry Medvedev lanza una nueva estocada contra Volodymyr Zelensky y deja en ridículo al presidente ucraniano, el cual sigue repitiendo como loro el mismo discurso y suplicando a Occidente su ración. Y es que después de las recientes declaraciones del presidente de Ucrania, el ex líder ruso ha cargado un mensaje lleno de pólvora en las redes sociales, el cual titula "El perro de Kiev sigue para 3 días, van más o menos 72 horas. Y nuestro amiguito comediante anda todavía fuera de Kiev. Anda asustado, se los dije en anteriores oportunidades. Ya los de la federación piensan que ya llegó a un punto en el cual no hay retorno, ni siquiera para, entablar conversaciones con él. Medvedev y la Duma están hablando de, hay que sacarlo a la orilla. Ustedes saben por dónde anda el títere. Primero lanzó el ataque hacia el Kremlin para tratar de asesinar al presidente de la federación. Salió corriendo para Finlandia. Allí llegó de sorpresa. Luego dijo, voy a extender 24 horas mi presencia en Finlandia, esperando que pasara el chaparrón. Luego de Finlandia se fue a Países Bajos a hablar allí cualquier cantidad de cosas. Diciendo cosas, dando tiempo, alargando el tiempo. Escoltado por aviones gringos. Desde casa hasta aviones de distintos tipos, para que tú veas cómo los gringos han estado metidos hasta en la sopa en todo esto último que hemos conocido. Cuidado y se queda varios días por ahí. Está asustado.
Él sabe, el títere sabe lo que le hicieron las dagas en un búnker súper secreto a más de 300. A más de 300 oficiales de la OTAN y de su mismo territorio. Él lo sabe. Él lo sabe. Y estaban escondidos a más de 200 metros de profundidad con hormigón y todo. Y le metieron 2 dagas. Reventaron todo ese hormigón. Eso se vino abajo. Pudieron sacar solamente 40 cuerpos. Los demás quedaron tapiados para toda la vida. Ya todo está dicho. No hacen falta palabras. Con la imagen mostrada se descarta quién es el que manda y quién es el sumiso. Zelensky ha sido expuesto, vapuleado y reprimido en público, a pesar de que tiene todo el apoyo de sus amos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, después de haber hecho quedar como un perrito faldero al presidente ucraniano, ha reiterado ante él y ante el mundo el apoyo de los aliados a Ucrania para hacer frente al conflicto. Here's something you won't see on Western media. Ukrainian mothers taking to the streets of the capital protesting their president Zelensky, chanting, "Shame on you." And before the war, Zelensky vowed to do everything in his power to negotiate with Russia. But of course, the strong hand of NATO is very strong, will stop at nothing to get its proxy war. Now moms watch as Ukrainian military grabbing young men off the streets, sending them to the meat grinder on the front lines. This young man grabbed right out of a university class in Ukraine. And the soldier then turns to the camera after they grab this guy and they tells the camera guy, "You're next." So I wonder why these moms are pissed. Former CIA analyst Larry Johnson has been calling BS on the Western media's fake news narrative about Ukraine winning this thing. He's written a series of devastating articles over the past few months showing just how bad things have been going for Ukraine. And he joins me now. Larry, good to see you again. Welcome back to the show. It seems that there's been this narrative over the past couple of weeks, at least in the Western media, that well, Ukraine is not ready for this spring or summer offensive. They're hurt. They don't have the weapons. They don't have the ammunition. And at first blush, when I first saw this sort of narrative starting to emerge, the first thing that I felt in my gut was this is a disinformation campaign. Like before a war happens, before D-Day happens, you start peppering everyone with fake news, fake information. Is that what's going on here, or am I just so cynical that that's how my brain thinks these days? You haven't lost your mind, but it is, I guess, a natural response to just watching the craziness that's been going on in the West. We've just seen in the last month a complete opposite 180-degree turn of events from Lloyd Austin saying the Russians are losing and losing badly to the general in the European command that's in charge of the oil operation saying, no, the Russians haven't been degraded. Now, I think General Cavoli, who made that latter statement, was correct. But you're dealing with, in the United States, a delusional society coupled with not following any kind of standard military doctrine. And what do I mean by that? They keep announcing this counteroffensive like it's a Disney blockbuster that's going to open in July, coming soon to a theater near you and get everybody to, come see it. Well, during World War II, on the eve of the invasion of Normandy, yes, the United States and the Brits went through a grand deception operation, several of them, in using General Patton to create a fake army. That's one thing. That's not what they're doing. This is the equivalent of Eisenhower saying, hey, we're going to launch an attack in June, and we're going to land in Normandy, so be ready, here we come.